Imaginemos por un momento una gota minúscula de un líquido transparente que cae en un vaso de agua. ¿Vale? A simple vista el agua parece exactamente igual, ¿verdad? Si alguien se bebe esa agua, pues no nota absolutamente nada raro en el sabor. Claro, ninguna diferencia evidente. Exacto. Pero resulta que esa gota, aunque sea imperceptible, tiene un efecto real a nivel molecular. Y ahora imaginemos que esa misma gota cae en ese vaso todos los días sin falta durante 10 años. Uf, eso ya es otra historia. Totalmente. La suma de esas gotas invisibles termina, transformando por completo lo que hay en ese recipiente. O sea, ya no es agua, es otra sustancia totalmente distinta. Fíjate, creo que el misterio estructural de la vida humana reside precisamente ahí. Es decir, ¿esa transformación invisible ha curado el organismo o lo ha ido destruyendo poco a poco? Esa es, de hecho, la tensión central de este análisis a fondo que vamos a hacer hoy. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Muy fascinante, sí. Son unas notas tituladas Day 103 Essay.docs y exploran una idea que la nutricionista Anne Wigmore resumió con, digamos, una brutalidad quirúrgica. A ver. Ella postulaba que la comida que se ingiere puede ser la forma más segura y poderosa de medicina, o, por el contrario, la forma más lenta de veneno. Y creo que el peso de esa afirmación, o sea, lo que realmente la eleva de un simple consejo de dieta a toda una filosofía, no recae en las palabras medicina o veneno. Ah, ¿no? ¿En cuál entonces? Recae en el adjetivo lenta. Porque el texto toma esta premisa estrictamente nutricional y, bueno, la expande hasta convertirla en una teoría general sobre el comportamiento humano. Claro, lo lleva a nuestras decisiones diarias. Exacto. El veneno de las decisiones mediocres no actúa como el cianuro. No provoca un colapso fulminante el mismo día que se consume. Menos mal, porque si no, no quedaríamos muchos. Totalmente. Su mecánica es la de la acumulación silenciosa. Hablamos de una toxicidad que aprovecha el interés compuesto del tiempo. Interés compuesto. Eso suena a finanzas, pero aplicado al carácter. Eso es. Los hábitos que se repiten en piloto automático, las pequeñas concesiones éticas o el tipo de información que uno consume nada más despertar. Ya, el mirar el móvil en la cama. Sí, todo eso. No son eventos aislados, son un goteo incesante que va reescribiendo la arquitectura de lo que somos. Lo cual, claro, elimina de un plumazo el mito tan reconfortante de la neutralidad. ¿A qué te refieres exactamente con neutralidad? Pues a que solemos operar bajo la ilusión de que existen momentos de, digamos, punto muerto, horas del día en las que simplemente estamos existiendo, sin avanzar ni retroceder. Ya, el famoso pasar el rato. Eso es. Pero si aplicamos esta lógica, elegir quedarse un rato más en la cama ignorando una responsabilidad o pasar 2 horas viendo contenido intrascendente, pues no es simplemente pasar el rato, es una dosis. Una dosis de veneno lento, siguiendo la analogía. Efectivamente. Y la cuestión es que si matemáticamente cada acción es una gota de medicina o de veneno, el primer instinto lógico no sería buscar un antídoto súper complejo. Claro. Lo más lógico sería simplemente reducir la cantidad de gotas, reducir la ingesta. Y esa es justamente la primera estrategia defensiva que plantea el documento. Y es muy contraintuitiva en una cultura como la nuestra que está obsesionada con hacer más y optimizar todo. Totalmente. Siempre nos dicen que hay que hacer más cosas. Pero aquí la solución inicial no es la hiperactividad para corregir el rumbo. Es la contención. Hacer menos. Y el caso de estudio que presenta el ensayo es inmejorable, la verdad. Marco Aurelio. Madre mía, Marco Aurelio. Hay que dimensionar bien quién era este individuo. O sea, era el hombre más poderoso de la Tierra. El emperador del Imperio Romano. Su capacidad de acción y de acumulación era literalmente ilimitada. Podía ser lo que le diera la gana, básicamente. Exacto. Podía inundar el mundo con decretos, exigir atención constante, perdonar, expandir sus fronteras. Y sin embargo, en sus meditaciones, el mandato que él mismo se autoimpone es, fíjate, no seas una persona de demasiadas palabras y demasiados actos. Es una ironía preciosa. Y el texto lo conecta con otras figuras. Por ejemplo, cita el poema de Philip Levine sobre no usar nunca una palabra cuando no es necesaria ninguna. Claro, el silencio como opción válida. Eso es. O también menciona a la reina Gertrudis en Hamlet, cuando le exige a Polonio más materia y menos arte, menos adornos y más sustancia. Ya, pero a ver, tenemos que someter esta idea a escrutinio. Porque suena muy noble en la teoría, queda genial en un libro antiguo, pero en la práctica moderna es un terreno muy resbaladizo. ¿En qué sentido? Pues en que existe un riesgo inmenso de enmascarar la pura inactividad bajo el disfraz del minimalismo estoico. Ah,
entiendo por dónde vas. O sea, imaginemos a un directivo que de repente decide cancelar la mitad de sus reuniones porque dice que está saturado. Sí, Pues podría estar haciendo un ejercicio de sabiduría brillante o simplemente podría estar eludiendo su responsabilidad de liderar, donde trazamos la frontera entre la reducción estratégica y la simple pereza. esa es una gran pregunta. Y la frontera está en la intención, en el destino de esa energía que se está ahorrando. Vale, Marco Aurelio no abogaba por la parálisis, ¿eh? El objetivo de usar menos palabras no es el silencio por el silencio. Es evitar la vida performativa. la vida de cara a la galería. Exactamente. La psicología detrás de esto es fascinante. Mantener una fachada pública, opinar sobre cada tema de actualidad y estar presente en cada evento, eso requiere un impuesto cognitivo brutal. Es agotador, sí. Es energía que se quema en el altar de la vanidad. Al recortar lo superfluo, como decía la reina Gertrudis, se libera esa energía para lo que realmente sostiene el peso de la vida. Y eso encaja a la perfección con otro ejemplo que menciona el texto. Y reconozco que me sorprendió muchísimo ver a este personaje junto a Marco Aurelio y a Shakespeare. A ver, sorpréndeme. El ratón Rippy Chip, de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Es un contraste brutal, desde luego. Es un personaje minúsculo, literalmente un ratón, pero el texto lo rescata como el arquetipo del combatiente impecable. Su valentía no necesita público. No hace alardes. Nada. No articula discursos grandilocuentes sobre lo valiente que es, simplemente ejecuta la acción necesaria con una precisión quirúrgica y vuelve a su sitio. Es la ausencia total de exceso de decoración. Eso es. Y luego el documento cita a Tony Dungy, que lo aplica al liderazgo. Dice que la buena vida o la grandeza no reside en los típicos discursos dramáticos de vestuario que salen en las películas. Claro, la charla épica del entrenador. Exacto. Reside en cosas tan pequeñas como cómo se trata a un compañero de trabajo en un pasillo cuando no hay nadie mirando. Porque ese comportamiento silencioso, ese que se repite a diario, eso es la materia. El arte, o el adorno, es todo ese ruido que generamos para convencernos a nosotros mismos de que somos valiosos. Ya, para buscar el aplauso. Exactamente. Y al eliminar ese ruido, al dejar de actuar para el público, ocurre un fenómeno psicológico que es inevitable. Desaparece la anestesia. ¿Te quedas a solas? Te quedas a solas con tus propias grietas, sí. Claro, ese silencio forzado obliga a mirar hacia adentro irremediablemente. Y es ahí, fíjate, donde el ensayo parece entrar en una colisión frontal consigo mismo. A ver, explícame eso. Pues que por un lado extrae una máxima estoica que es implacable. Actúa en tu propio rescate. Sí, asumir la responsabilidad. Exige una responsabilidad individual casi espartana. Pero es que, apenas unas líneas después, el mismo texto valida la necesidad de pedir auxilio y dice: no te avergüences de necesitar ayuda. Ya. Sinceramente, la primera vez que leí esto me pareció una disonancia tremenda. O sea, o nos salvamos a nosotros mismos, asumiendo que nadie va a venir, o externalizamos la salvación pidiendo que nos rescaten. Son vectores opuestos. Bueno, lo parecen si los analizas de forma estática, aislada, pero la mecánica que propone el documento es estrictamente secuencial. Secuencial. Sí. No es una contradicción. Es el concepto de, fíjate, interdependencia ganada. Vale, me gusta el término. Hay que analizar la analogía que usaban los propios estoicos. Imaginemos a un soldado que tiene que asaltar una muralla. De acuerdo. Si ese soldado está en la base del muro, sentado en el barro, quejándose de lo alta que es la pared y pidiendo a gritos que alguien baje a subirlo con una cuerda, eso es victimismo crónico. Cero esfuerzo por su parte. Exacto. Pero si ese mismo soldado ha escalado hasta destrozarse las manos, ha llegado al límite absoluto de su capacidad física y a 1 metro de la cima se queda atascado, Entonces, si extiende la mano para que un camarada tire de él. eso es. Ha actuado en su propio rescate hasta donde ha podido y entonces, sin vergüenza, pide ayuda. Ya, pero tenemos que cuestionar si este concepto de ganarse el derecho a pedir ayuda ¿no es un tanto peligroso? ¿O al menos poco empático hoy en día? Es un debate muy necesario, desde luego. Si aplicamos esta lógica de frente, ¿qué ocurre con alguien que está atravesando una depresión profunda o una parálisis por ansiedad grave? Claro. Esa persona ni siquiera puede acercarse al muro, mucho menos escalarlo. Le decimos que primero tiene que ganarse el rescate y luego ya, si eso, que pida ayuda. Esa crítica es fundamental. Y es verdad que el estoicismo clásico a veces peca de una rigidez que ignora los problemas clínicos o químicos reales. Es que suena muy duro. Pero si leemos a Epicteto con mucha atención,
Su instrucción no es escala el muro o muere. Es algo mucho más terrenal. Él decía, suénate tu propia nariz. Ah, vale. Un paso mucho más básico. Exacto. Hazte cargo de tu agencia básica, por pequeña que sea. Para alguien en una depresión profunda, actuar en su propio rescate no significa conquistar el mundo ese día. Puede significar salir de la cama. O puede significar única y exclusivamente tomar la decisión de llamar al terapeuta. Ese es su muro en ese instante. Claro, el punto central es rechazar la pasividad absoluta. Efectivamente. Como decía Musonio Rufo, la medicina para la aflicción no es esperar una intervención mágica de los dioses. Es aplicar la poca razón que uno tenga disponible en ese momento. Y esa idea de aplicar la razón conecta directamente con la perspectiva budista que aporta Robert Wright en otra parte del documento. Muy interesante esa parte. Wright desmitifica por completo la idea moderna de la paz mental. Él argumenta que en el fondo solo podemos elegir entre dos formas de sufrimiento. Vaya panorama. Ya te digo. Por un lado, está la incomodidad aguda de sentarse a examinar en silencio las propias neurosis, miedos y aflicciones. Que duele. Duele mucho. Y por otro lado, está el dolor sordo, constante, de ser manipulado ciegamente por esas aflicciones. O sea, ambas opciones escuecen. Mecánica es que examinar la herida es como un procedimiento quirúrgico que, al final, te cura, mientras que ignorarla permite que la infección avance en la sombra. Y aquí es vital entender cómo funciona esa infección en la cabeza. Cuando la mente se siente perdida, su mecanismo de defensa por defecto es la hiperreflexividad. Darle vueltas a todo. Empieza un bucle de rumiancia brutal. ¿Por qué me siento así? ¿Qué he hecho mal? ¿Hacia dónde va mi vida? Es una espiral. Es una espiral totalmente narcisista, impulsada por la angustia. Y por eso, el antídoto que propone el emprendedor Sam Parr en el texto es, fascinante a nivel psicológico. Es un enfoque brutalmente pragmático. Parr sostiene que la cura para esa obsesión paralizante con uno mismo no es sentarse a meditar más sobre los propios problemas. Ni mucho menos. O tener un hijo. Casi nada. Ya, pero la idea es asumir el peso de algo o de alguien que dependa vitalmente de que uno se levante de la cama cada mañana. Y la mecánica neurológica detrás de esto es súper sólida. Al introducir a un tercero vulnerable, se interrumpe esa red neuronal por defecto encargada de la rumiancia constante. Claro, el cerebro tiene que ocuparse de otra cosa. Se ve obligado a procesar estímulos externos y a ejecutar acciones orientadas al cuidado. La pregunta paralizante de ¿quién soy y por qué sufro? Es sustituida de golpe por una urgencia operativa. Este animal tiene que comer ahora mismo. Exacto. O este niño está llorando. Paradójicamente, atarse a una carga externa ineludible se convierte en el mecanismo más efectivo de liberación interna. Es el acto definitivo de sonarse la propia nariz, pero a través del servicio a los demás. Eso es. Y cuando ese compromiso se mantiene en el tiempo, sin importar el estado de ánimo en el que uno se despierte, entramos en lo que el ensayo denomina el borde. Ah, el borde. Concepto clave. Es la frontera invisible que separa el talento extraordinario de la verdadera grandeza histórica. Y el texto lo ilustra con un momento histórico real en los derechos civiles de los años 60. La historia de Diane Nash. Exacto. Nash y un grupo de estudiantes universitarios estaban arriesgando su libertad y su integridad física organizando sentadas pacíficas. Estaban bajo una presión inmensa. Jugándose la vida, literalmente. Y cuando la todopoderosa revista Time intenta entrevistarlos, la oportunidad mediática de sus vidas. Cualquiera habría parado todo para salir ahí. Cualquiera. Pero ellos, en lugar de doblegarse, le dicen al periodista que solo pueden atenderlo a las 6 de la mañana, porque el resto del día tienen trabajo que hacer organizando la resistencia. Es alucinante. Y el periodista percibe en ese mismo instante que van a ganar. No por su número, sino por su nivel de compromiso casi irracional. Es un compromiso que no depende en absoluto de la recompensa externa inmediata. Y el ensayo enlaza esto con una imagen deportiva que para mí explica perfectamente la psicología del alto rendimiento. La del baloncesto, ¿verdad? Sí. George Raveling, el mítico entrenador, relata una historia de un jovencísimo Kevin Johnson. Llega a un pabellón horas antes de que empiece un partido. Vale. Todo está a oscuros, todo en silencio, salvo por un ruido de fondo. Se asoma a la pista y ve a Larry Bird. Palabras mayores. Claro, en ese momento de su carrera, Bird ya es una leyenda intocable. Un jugador que ya ha ganado múltiples premios MVP,
No tiene absolutamente nada de demostrarle a nadie. Ya tiene la vida y la carrera resueltas. Y sin embargo está ahí, en completa soledad, en la esquina de la pista, lanzando triples hasta encestar 35 consecutivos. La pregunta obligada aquí es, ¿por qué lo hace? Esa es la clave. Porque si analizamos la motivación pura y dura, funciona a través del sistema de recompensa del cerebro. Buscamos la dopamina que nos da el reconocimiento, el dinero, el aplauso de la grada. Claro. Pero en un estadio vacío a las 3 de la tarde, sin cámaras y con el futuro asegurado, ese sistema de recompensa no funciona igual. Él no está persiguiendo dopamina externa. Exactamente. Porque la motivación es al final una emoción y por lo tanto es volátil. Hoy la tienes y mañana no. Totalmente. Lo que mantiene a Bert en esa pista, tirando una y otra vez, no es la motivación, es la identidad, Su identidad. su esquema mental. Su definición íntima de quién es él en el mundo exige ese nivel de ejecución. Si falla el tiro número 34 y decide irse a las duchas, nadie se enteraría. Absolutamente nadie. Pero él mismo experimentaría una disonancia cognitiva insoportable. Su narrativa interna colapsaría. O sea, es como la vieja historia del ebanista maestro. A ver, cuéntala. Un artesano que está construyendo un armario gigantesco de roble, todo a medida. Se pasa días enteros lijando, puliendo y aplicando barniz a la parte trasera del mueble. Ya, la que va contra la pared. Exacto. Una parte que va a ir atornillada contra una pared de ladrillo y que ningún ser humano va a ver en, no sé, 100 años. El cliente no paga por esa parte. El mercado no recompensa ese esfuerzo oculto. Nadie le va a dar un premio por eso. Pero el ebanista no la pule para el cliente. La pule porque dejar la madera astillada en la oscuridad degradaría su propio estándar interno. Si permite la mediocridad donde nadie mira, pues la integridad de su trabajo se debilita. Y la de su propia identidad, claro. Zenón de Citio resumía esta mecánica diciendo que el bienestar se consolida en pasos muy pequeños, pero que esos pasos, en sí mismos, no son un asunto menor. Son los que sostienen el edificio. Eso es. Acumular la disciplina para actuar con esa integridad cuando nadie observa, pues requiere una estructura de carácter colosal. Y esto nos lleva, fíjate, ineludiblemente, a la sección más conflictiva del documento. Sí. Aquí es donde el ensayo da un giro que te deja descolocado. Es que choca violentamente con todo lo anterior, porque mantener este rigor interno en la sombra de repente choca con las dinámicas de nuestra sociedad. Y aquí es donde el texto introduce a Robert Greene, el autor de las 48 leyes del poder, y nos lanza una auténtica bomba conceptual. Una bomba, ¿sí? A ver, llevamos todo este análisis ensalzando la humildad estoica, el trabajo silencioso del ebanista, la renuncia al aplauso, a Marco Aurelio reduciendo su exposición pública. Sí. El perfil bajo. Y de pronto aparece Greene argumentando que es preferible ser atacado e incluso buscar activamente la controversia antes que permitir ser ignorado. Recomienda destacar a cualquier precio. A primera vista, esto parece una refutación completa de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo reconciliamos el mandato de buscar el foco de atención con la filosofía silenciosa de Larry Bird o del ebanista? Es el nudo más denso del texto, sin duda. Si nos quedamos en la superficie, son posturas totalmente irreconciliables. Agua y aceite. Pero si analizamos la mecánica que hay debajo, descubrimos que Aurelio y Greene están librando exactamente la misma guerra, pero atacando flancos distintos del mismo enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo común? La conformidad mediocre. A ver, desarrollemos esto, porque la línea es súper fina. ¿Cómo es que buscar controversia es luchar contra la conformidad? Fíjate, Marco Aurelio ataca la conformidad desde la perspectiva del poder. Él ataca la vida performativa, la de aquellos que hablan sin cesar para complacir a las masas sin aportar sustancia. Para caer bien a todo el mundo. Exacto. Su antídoto ahí es el silencio riguroso. Pero Robert Greene, por el contrario, ataca la conformidad desde la perspectiva del anonimato. Él ataca la vida invisible, ¿La de pasar desapercibido? la de esos individuos que tienen tanto pánico al juicio social, tanto terror a no encajar, que mimetizan sus opiniones con el papel pintado de la pared, no defienden nada para no ofender a nadie. Ya lo pillo. Para Greene, buscar que te ataquen no es puro exhibicionismo por tener likes, es la prueba de fuego de que, por fin, te has atrevido a sostener una posición propia frente a la tribu. O sea que en el contexto actual, donde construir una marca personal a menudo significa repetir lugares comunes para ganar validación fácil,
La verdadera integridad podría ser publicar algo que incomode al consenso general. Efectivamente. Booker T. Washington tiene una frase en el ensayo que cristaliza esto a la perfección. Muy buena cita esa. Dice que una mentira no se convierte en verdad, el mal no se vuelve bien y lo incorrecto no se vuelve correcto simplemente porque la mayoría de la gente lo acepte. Es la médula del asunto. Mantenerse erguido frente a esa presión masiva requiere un esqueleto ético forjado a base de esas repeticiones invisibles de las que hablábamos. Las 35 canastas de Larry Bird. Exacto. Por eso el legendario entrenador John Wooden insistía tanto en que la habilidad técnica puede llevar a un individuo a la cima de su disciplina, pero es única y exclusivamente el carácter lo que determina si puede mantenerse allí sin corromperse. Pero ojo, que hay que tener mucho cuidado con la palabra carácter, ¿Por qué? porque a menudo la confundimos con la simple terquedad. Pensamos que alguien con mucho carácter es alguien inamovible, dogmático, que jamás cambia de opinión y grita mucho. Ah, claro, el cascarrabias. Exacto. Y el actor Alan Alda aporta un matiz brillante a esto ya en el cierre del ensayo. Él aconseja que debemos limpiar constantemente nuestras suposiciones como si fueran ventanas, Como si fueran ventanas. Me gusta. para asegurarnos de que la luz sigue entrando. O sea, si la integridad fuera un bloque de cemento inamovible, no necesitaría limpieza. Pero si es una ventana, requiere un esfuerzo activo para no empañarse con los propios sesgos y prejuicios. Es una metáfora preciosa que define el carácter no como un estado de iluminación definitivo, sino como una práctica de mantenimiento perpetuo. Hay que estar limpiando los cristales siempre. ¿Todos los días? Y es justamente esa idea de mantenimiento la que le da verdadero sentido a por qué consumimos este tipo de textos. El autor Ryan Holiday aporta una aclaración sobre la visión de Marco Aurelio que me parece vital. A ver. La tendencia natural, al leer estas exigencias tan altas, hacer menos, salvarse a uno mismo, el nivel de Larry Bird, es sentir que la filosofía es una especie de juez severo, un capataz con un látigo. Castigando cada uno de nuestros fallos. Exactamente. Como si nunca fuéramos suficientes. Pero Marco Aurelio rechazaba de plano esa visión. ¿En serio? Sí, él sostenía que uno no debe acudir a estos principios como quien acude a un tribunal a ser juzgado, sino como el paciente que se aplica una pomada sobre una quemadura. ¿O como quien busca alivio para una enfermedad crónica? Eso es. Cuando el entorno laboral se vuelve insoportable, cuando se sufre una pérdida o cuando la propia mente se convierte en un territorio hostil, ahí la filosofía deja de ser teoría abstracta. Se convierte en medicina táctica. Es literalmente el botiquín de primeros auxilios de la condición humana. Totalmente. Y ese es el propósito real de desgranar todas estas historias hoy. Los ejemplos de Diane Nash, de Repi Chip, de Bird, no son anécdotas inspiradoras para poner en una taza. No, para nada. Son antídotos específicos que uno puede administrarse. Como recalca el experto Jim Quick, para poseer una presencia poderosa en el mundo es necesario estar poderosamente presente. Presente y atento a la dosis. Exacto. Habitar el momento actual con plena conciencia de lo que se está consumiendo y emitiendo. Y esa conciencia, volvemos a lo mismo, debe renovarse a diario. El médico William Osler, uno de los fundadores de la medicina moderna, lo resumió diciendo que, para el individuo sabio, cada día es una nueva vida. Una pizarra limpia. Las victorias de ayer no garantizan tu carácter hoy, y los fracasos pasados no son una sentencia de muerte irrevocable. La destilación de la medicina o del veneno comienza de cero cada 24 horas. Es lo que el documento encapsula bajo ese título, el de Día 103. Cada vez que amanece, independientemente de lo que haya pasado el día 102, se presenta una hoja en blanco. ¿Es otra oportunidad? Es el momento de decidir si nos dejamos arrastrar por el ruido performativo o si por el contrario nos dirigimos a esa cancha vacía de nuestras responsabilidades íntimas para hacer el trabajo duro, simplemente porque esa es la configuración de nuestra identidad. Ese es el corolario definitivo a la premisa de Anne Whitmore de la que partíamos. Evitar el veneno lento no es un acto heroico de un solo día. Es el resultado de rechazar, milímetro a milímetro, las pequeñas justificaciones que nos damos a nosotros mismos. Y esa mecánica de la justificación interna es, yo creo, el punto más crítico de toda esta exploración. Porque si asumimos que todo funciona como un goteo lento de medicina o de toxicidad, merece la pena detenerse a observar qué ocurre en el primer segundo del día. El instante de despertar. Exacto. ¿Qué sucede cuando uno se da cuenta de que el veneno más lento
más corrosivo y más letal no proviene de las malas noticias externas, ni siquiera de un entorno tóxico. ¿De dónde proviene entonces? Proviene de esa narrativa automática y derrotista que nuestra propia mente se susurra a sí misma en el instante exacto en el que abrimos los ojos cada mañana. Es en ese monólogo interior, invisible para los demás, donde comienza realmente la prescripción diaria. Ahí queda eso para reflexionar.